Muy buenas tardes, les invito a buscar el libro de Hebreos capítulo 1. Gracias. Vamos a comenzar leyendo en Hebreos capítulo 1. La palabra del Señor dice de la siguiente manera, Epístola a los Hebreos, capítulo 1, dice así el primer versículo que ya en una predicación anterior mía toqué justamente este primer y segundo capítulo. Voy a recordar solamente algunos versículos para el resto de la predicación, para tenerlo en consideración y en nuestras mentes. Dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Capítulo 2, versículo 1 dice: por tanto es necesario que con más diligencia, con más cuidado, atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron? Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Versículo 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todas. Versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Capítulo 3, verso 7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcan sus corazones. Si oyeren hoy su voz, no endurezcan sus corazones. Les invito a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, cuyo fin es que nuestra atención esté centrada en la persona bendita del Señor Jesús, a quien tú constituiste heredero de todo y por quien asimismo hiciste el universo. Padre Celestial, bendice a cada uno de los que están en este lugar de reunión, como también a aquellos que puedan escuchar y verlo a través de los medios tecnológicos. Señor, sabiendo tú quién está escuchando, abre sus corazones, su entendimiento, para que crean. Padre, nos encomendamos a ti, para que tú nos guíes, Señor, en la presentación de tu palabra, y sea de mucha bendición para cada uno de los oyentes. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Marcos, capítulo 15, por favor. Con la idea en mente de lo que acabamos de leer, en que la figura central de siempre en las Escrituras es la persona bendita y divina del Señor Jesús, autor y consumador de nuestra fe, aquel que debió soportar la aflicción y los padecimientos de la muerte en la cruz para poder librarnos de aquel que tiene el poder para subyugar al ser humano a través del temor de la muerte, que es el diablo. Lo destruyó, lo dejó sin efecto. No es que lo hizo desaparecer, sino que lo deja sin poder. Mediante la muerte de él en la cruz,
deja sin poder a Satanás. Y no descuidando una salvación tan grande como dice el escritor, teniendo oídos para oír, ¿cierto? Y no endurecer el corazón, vayamos a ver la historia de un hombre que sí tuvo al Señor delante, escuchó de boca de él mismo, tuvo un diálogo con él, se le presentó la oportunidad única en su vida y la despreció. Su nombre, Pilato. Capítulo 15 de Marcos. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él, le dijo: tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato, diciendo: ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aún con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Aquí tenemos la primera vez en que el Señor es puesto delante de este hombre, Pilato, Poncio Pilato, hombre cruel, era el prefecto, el gobernador, dice aquí las escrituras, era aquel que estaba puesto allí por el César, Tiberio Julio César Augusto. Este Pilato estuvo allí puesto a cargo de tener el dominio o el control financiero, administrativo de esa zona, de esa ciudad especialmente, entre los años 26 al 36 después de Cristo. Algunos pormenores de él dice, hay un escritor judío que se llama Filón, en el siglo I se refiere a Poncio Pilato de la siguiente manera, y leo textual. Dice que lo describe como un hombre de carácter inflexible y duro, sin ninguna consideración. Más aún, según este escritor, el gobierno de Poncio se caracterizaba por su corruptibilidad, robos, violencias, ofensas, brutalidades, condenas continuas sin proceso previo y una crueldad sin límites. Este hombre, Pilato, a cargo de la guarnición romana que custodiaba aquella ciudad y sus alrededores, era el encargado de mantener en paz aquella zona tan conflictiva. Tiberio le había encargado que se hiciera cargo de esto, por lo tanto Pilato tenía que congraciarse con el mayor líder que había en el imperio más grande de aquella época, que era el imperio romano, frente a este rey Tiberio. Este hombre, entonces Pilato, para poder mantener el orden, obviamente ocupó todas sus cualidades, que eran totalmente, las que ustedes escucharon, bastante nefastas en una persona con autoridad. Inflexible, corrupto, un hombre que iba a mantener el orden a toda costa. Parte muy mal Pilato con su gobierno, con tratar de gobernar aquel lugar, porque lo primero que hace es entrar con los estandartes romanos a la ciudad de Jerusalén, ir a la fortaleza que se llama Antonia, que queda en uno de los ángulos del templo de los judíos, y allí entonces coloca en lo más alto aquellas insignias y estandartes romanos, que lo único que hacían era traer malestar sobre el pueblo judío, porque suponían ellos como un verdadero desafío hacia ellos, sabiendo que eran un pueblo monoteísta, sabiendo que los judíos adoraban y alababan a un solo Dios allí en el templo. Sin embargo, los romanos tenían un sinnúmero de dioses y más encima también tenían a los césares como dioses. Así que Tiberio era aquel que era el señor de Roma o el dios de Roma, el rey de Roma. Así que lo desafiaba Pilato.
Pilato también quiso construir un acueducto para tener agua a la ciudad de Jerusalén y les pidió y les exigió a los judíos, a los religiosos, que ellos financiaran tales obras. El dinero que se daba era dinero destinado al templo y sus necesidades, por lo tanto, era para los judíos un dinero sagrado. Sin embargo, accedieron ante las posibles represalias del pueblo romano y cedieron este dinero. Cuando el pueblo se enteró, realmente se armó mucha turbulencia, se armó unas tremendas revueltas y muchos judíos murieron a causa de los romanos que estaban introducidos en aquellas manifestaciones y murieron muchos judíos. Tal vez a ese evento, dicen algunos, que se puede haber referido el evangelista Lucas en el capítulo 13, cuando dice que, cuando el mismo Señor relata, dice que si acaso eran más culpables aquellos galileos, dice, cuya sangre fue mezclada con los sacrificios de Pilato. Pilato, un hombre feroz. Y aún así, con ese currículum, aún así, Dios también le buscaba. Dios no hace acepción de personas. Busca a aquel que, entre comillas, para nosotros puede ser un pecador pequeño, como a un gran pecador. Pero ante la palabra de Dios, la sentencia es una sola, y es que todos somos pecadores. Desde pequeños, y esto lo vamos a repetir de forma majadera, desde pequeños nos empezamos a dar cuenta de lo que es bueno y lo que es malo, de lo que es una mentira, de lo que es la verdad, lo que agrada a nuestros padres, lo que no le agrada. Y si nuestros padres nos enseñan a tener algo de temor de Dios, entonces vamos a saber también que aquellas cosas que hacemos mal, como por la maldad que hay en nosotros, hay un ser, ¿cierto?, que nos ve en todo lugar, es omnisciente, es omnipresente, es Dios, y Él sabe todo lo que hacemos. Desde pequeños nos damos cuenta de aquello. Pero también desde pequeños empezamos y aprendemos como de manera casi innata a mentir, a engañar, a no devolver lo que pedimos prestado, por ejemplo, lo cual es un robo camuflado, ¿cierto? No, es que se me olvidó. Tantas veces uno se recuerda de las cosas y no las devuelve. Finalmente es un robo. Es ajeno, no es mío. Vamos creciendo y obviamente los pecados se van multiplicando y se van acumulando en nuestro historial, así como también el de Pilato. Se fue acumulando su historial. Pilato era un hombre inflexible, llegó a ser el prefecto o el gobernador, no por ser un cobarde. En términos militares, ¿cierto? Pilato se ganó aquel lugar. Seguramente no era de aquellos que arrancaban en una batalla, sino que estaban al frente. No era de aquellos, es cierto que eran hombres que eran timoratos o que si daban una orden después se volvían atrás. No, eran implacables. Pilato era uno de ellos. Y Pilato tan pecador como tú o como yo. No hay diferencia. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, dice el apóstol Pablo en la carta a los romanos. Destituidos todos. Incluyendo a Poncio Pilato. Incluyéndolo a usted, incluyéndome a mí. No importa que vivamos en épocas diferentes. Pilato vivió en un momento histórico en el cual tuvo ante sí a la presencia misma del Señor Jesús. Los judíos, que ya tenían en sus mentes, en sus mentalidades, en su mente, en sus corazones, matar al Señor, le era molesto la persona del Señor Jesús, porque le decía las verdades. A los religiosos del tiempo aquel, así como a los religiosos de hoy, el Señor les decía paredes blanqueadas, porque por dentro son como las tumbas, están con cadáveres putrefactos, y por fuera son tumbas muy bien adornadas.
pero trasciende el mal olor. Y a eso no les gustaba. ¿Por qué? ¿Por qué quisieron matar a Juan el Bautista? Porque se atrevió a decirle, ¿cierto?, a aquel: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Declaró el pecado, lo puso de manifiesto. Y cuando alguien hace esto, no le gusta a la gente. Las cosas por su verdadero nombre no les gusta a las personas. Así que los religiosos de aquel tiempo eran como paredes blanqueadas, y el Señor muchas veces les había dicho esto. El Señor iba en contra de muchas de las cosas que para ellos eran muy convencionales. El Señor se acercaba a hombres y mujeres para decirles, para actuar con bondad con ellos y decirles la verdad. El Señor no despreciaba a los samaritanos. Y usted puede leer aquello en el Evangelio de Juan, la mujer samaritana. El Señor se acerca a ella. Judíos y samaritanos no se tratan entre sí. En aquel tiempo eran menospreciados los samaritanos, pero el Señor se acerca a aquella mujer. La está esperando allí. Sabe que se va a acercar a aquella mujer. Y el Señor entonces habla a cada uno de su pecado, de su maldad, nos advierte, nos indica lo que tenemos que hacer. El profeta Isaías advierte sobre el Señor y dice que Él fue cargado con nuestros pecados. ¿Y quién toma atención a este mensaje? Por eso el escritor de Hebreos dice: si oyen su voz, no endurezcan su corazón. Si usted sabe que es pecador, se reconoce como tal, no endurezca su corazón, como lo hicieron estos hombres religiosos, como lo hizo la multitud, como lo hizo Pilato y todos sus soldados. Lo que está representado aquí son todas las esferas de la sociedad: religiosos, no religiosos, creyentes, ateos, paganos, no paganos. Están todos representados en estos hombres: fariseos, saduceos. Luego se empieza a acumular la multitud, pero ellos muy hábilmente, como odiaban a Jesús y saben que no quieren tener alboroto en el pueblo, en todos aquellos en los cuales el Señor había hecho tanta bondad que podían venir a defenderlo tal vez. Los judíos querían que el Señor muriese. Entonces, muy de mañana, nos dice entonces Marcos, capítulo 15, donde leímos. Muy de mañana llevaron al Señor. Primero que nada lo arrestaron, le hacen un interrogatorio, le golpean allí y luego lo llevan a Pilato. Porque ellos sabían que no iban a tener autorización para matar a Jesús. Pero por otro lado, las escrituras debían cumplirse en que el Señor iba a ser levantado, no apedreado. Los judíos no mataban a las personas por crucifixión, sino que las lapidaban, o sea, las golpeaban con piedras hasta la muerte. Muerte horrorosa y cruel. Así que los judíos le conducen al Señor muy de mañana delante de Pilato. Y usted leyó conmigo, o escuchó al menos, cómo el Señor, ¿cierto?, allí está y tiene un breve diálogo con Pilato. Bueno, Pilato, una vez que le acusan, dicen que el Señor desde Galilea, dice, Él viene enseñando estas cosas. ¿De Galilea?, dice Pilato. Por dentro está pensando cómo deshacerse de este problema. Para él Jesús es un problema. Para él Jesús es algo que tiene que sacar de delante de él. Así que cuando escucha la palabra Galilea, hombre astuto, político astuto, como muchos, o como todos, hasta el día de hoy, actúa para su conveniencia. Así que dice, muy bien, si es de Galilea y de la jurisdicción de Herodes, el rey, un rey que estaba acreditado, por decirlo así, por Tiberio César. Los reyes en aquel tiempo debían ser, por decirlo así, ratificados por el César.
En este caso, Tiberio. Así que Herodes era una persona que estaba ratificada por el pueblo romano, no había problema, Herodes podía ser el rey allí, pero Jesús no. Así que como Herodes era el rey, Pilato dice, aquí está la mía, me deshago del problema y lo envía a Herodes. Herodes interroga al Señor y el Señor enmudece, no dice nada. Por un lado, se cumple la escritura que dice que aquel que era el Señor, el Cordero de Dios, iba a enmudecer su boca. Delante de sus trasquiladores, él no abriría su boca, no se defendería. Pero por otro lado, Herodes era un hombre cuya familia era una familia de asesinos que se quisieron oponer al nacimiento del Señor Jesús. Este Herodes viene de la familia que mandó a matar a todos los niños menores de 2 años en el pueblo de Belén. Sabe de las escrituras, conoce de la Torá, conoce de los libros que hablaban del Mesías. Por lo tanto, Jesús no le habla nada. Tiene conocimiento, pero tiene su corazón endurecido. Por eso Hebreos dice, si oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón. ¿Qué había hecho Herodes? Tenía duro su corazón. Jesús no le habló una sola palabra. Así que se burla de él y todo su séquito de Herodes, y lo devuelve a Pilato. Lo devuelve. Y Pilato, cuando una vez regresa, vuelve a tener el problema. Vuelve a tener el problema y lo vuelve a interrogar. Vayamos a Juan, por favor, capítulo 18. No vamos a concentrar ahora en el Evangelio según Juan. Cuando vuelve a llegar el Señor donde Pilato, la mujer de Pilato le ha dicho también que ha tenido sueños con el Señor y le dice a Pilato que no tenga nada que ver con ese justo, le dice. No tengas que ver con este justo. He padecido mucho por él en sueños. Pilato aún más le entra el temor. ¿Ante quién está? Recordemos que la personalidad de Pilato es un hombre que ha hecho montones de juicios sin ningún, ha ajusticiado un montón de personas sin un juicio legal. ¿Por qué Jesús es un problema para él? Porque sabe que está haciendo una injusticia. Pilato sabe perfectamente, según Marcos capítulo 15 y Mateo 27, 18, que él sabía, dice, porque sabía que por envidia le habían entregado. Pilato sabía que al Señor le entregaban por envidia. Lo sabía. Y por eso Pilato quería no quedar mal con el pueblo judío, con el cual ya había tenido varios problemas. Pilato ya ha matado un montón de judíos. Pilato es aborrecible por los judíos. Si ahora se acercan a Pilato es porque les conviene a estos hombres fariseos, a estos religiosos de ese tiempo. Les conviene ahora a Pilato y por eso se acercan a él. Ahora están preocupados los judíos de la posición de Jesús. Ellos saben que la única forma en que Pilato puede ser movido en su mente, en su corazón, es si le tocan el tema de que hay otro rey no reconocido por Tiberio César. Así que su argumento no pasa por posiciones religiosas. Si usted lee los evangelios, va a ver que los judíos no le están acusando tanto por temas doctrinales, que se juntaba con mujeres, con los pecadores. No son ese el tema. En Juan, y en el capítulo 18, encontramos allí
Versículo 28 del capítulo 18 dice: llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Esa fue la primera vez en que llevan al Señor. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Estaban muy preocupados de su aspecto religioso, sin importar que vayan a asesinar a un inocente. Entonces salió Pilato a ellos y le dijo: ¿qué acusación traen contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces le dijo Pilato: tómenle usted y júzguele según su ley. Los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Parémonos aquí un momento. El Señor ya muchas veces ha dicho Él de la manera en que va a morir. En este mismo Evangelio, Él se lo dijo a un hombre religioso que fue parte de este Sanedrino, de este conglomerado judío, compuesto por sus 70 hombres. Su nombre es Nicodemo. Y el Señor le dijo a ese hombre: es necesario que como la serpiente fue levantada en el desierto, así el Hijo del Hombre sea levantado. Dando a entender de que iba a morir por crucifixión. Después hay otro pasaje en Juan capítulo 12, en el cual también el Señor expresa el mismo tema, de que va a morir por crucifixión. Tiene que ser levantado. ¿Quiénes hacían esto? Los romanos. Muerte cruel, terrible. No era el único pueblo que la había aplicado, pero uno de los que la popularizó. Así que estaba clarísimo que el Señor iba a morir por crucifixión y no de otra forma. Versículo 33. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: ya han acusado al Señor Jesús de que él era el rey. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tu rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. Interesante diálogo que tiene ahora Pilato con el Señor. Ya transcurrió aquello que les explicaba. Ya fue a Herodes. Herodes le devuelve a Pilato. Pilato nuevamente tiene el problema en sus manos. Los judíos dicen, por los otros evangelios sabemos, le acusan ante Pilato de que él se ha proclamado rey. Por eso Pilato no se le ocurre a él, sino que sabe que los judíos le acusan de ser el rey. Por eso él le pregunta: ¿eres tú el rey de los judíos? Pilato no es la primera vez que escucha acerca de esto. Con seguridad ha escuchado de que venía el Mesías, que los judíos esperan al Cristo, al ungido de Dios, pero jamás pensó que lo iba a tener delante de él. Pilato sabe que aquí tiene un problema entre manos. Si reconoce a Jesús como el rey de los judíos, conforme a la ley romana y a lo impuesto por el reinado de Tiberio, debía morir
porque nadie se podía proclamar como rey sin estar acreditado por Tiberio César. Pero el Señor le deja de manifiesto que su reino no es de este mundo. El Señor le está diciendo a Pilato, Pilato, mi reino es espiritual. Yo no tengo servidores aquí. ¿A dónde están? En Getsemaní le dejaron todos abandonados. Aquel grupito, ¿cierto? Exceptuando a Judas, que le entregó el traidor, los otros 11 huyeron, ¿cuál cobardes? Pedro, el más avesado, ¿cierto? El más audaz, había dicho, Señor, yo moriré contigo. Ahí andaba escondido, ¿cierto? Después en la fogata, mirando de lejos, etc. Y todos los demás, incluyendo a Juan, el más joven, todos huyeron. ¿Dónde están los servidores del Señor? En el patio del pretorio se siguen juntando la gente, se ha hecho correr la voz de que hay un juicio y que Jesús está allí. Se está llenando el lugar. Ya no tan solo están tal vez aquellos 70 hombres que eran los judíos principales, sino que más gente se unió. Ya empieza a alborotarse la cosa. Pilato tiene que tomar una decisión, como tú tienes que tomar una decisión con Cristo. Si oyes hoy su voz, no endurezca tu corazón. Allí está la persona sin igual, de la cual el escritor de Hebreo ha dicho que Él es constituido el heredero de todo y por quien hizo todo el universo. Así que Jesús no es cualquier persona, no es cualquier ser humano que está allí delante de Pilato, sino que es divino. Lo hemos dejado claro varias veces a través de diferentes predicaciones. Jesús es de origen celestial y divino. Nadie ha podido decir que Jesús no existió. No puede. No puede. Hay sinnúmero de pruebas, no tan solo bíblicas, sino externas, que prueban la presencia, la existencia de, llamémosle con mucha reverencia, el Jesús histórico. Nadie lo puede negar. Así como nadie puede negar la existencia de Pilato. Si alguien lo puso en duda, no tan solo los escritores antiguos lo mencionan, sino que se han encontrado evidencias arqueológicas de losetas escritas con el nombre de Pilatus Prefectus. Y para rematarla, aparece Tiberius. Las escrituras son exactas. Pilato fue un hombre que existió, ajusticiando a un Jesús que existió, y que no podrás tú negarlo. No importa lo que tú pienses o lo que te han dicho, Jesús existe. Y Jesús vive. Allí está Pilato, tiene que salir de este embrollo en que está. ¿Qué es lo que hace ahora? Él ve el pueblo, está sediento de sangre, quieren matar al Señor, así que dice, pero ustedes, dice, versículo 39, tienen la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Quieren pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo, diciendo, no a este, sino a Barrabás. El pueblo está tomando una decisión terrible. Hay un evangelio en el cual Pilato les pregunta, y ellos dicen, su sangre sea sobre todos nosotros y sobre nuestros hijos. Los mismos judíos dijeron, su sangre sea, la sangre de Cristo sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Años 70 de nuestra era, el pueblo romano, liderado por el emperador Tito, toman la ciudad de Jerusalén después de un asedio de más de un año y son esparcidos por todo el mundo los judíos. Nunca más tuvieron paz. Ellos, por decirlo así, solicitaron la sangre de Jesús sobre ellos y sobre sus hijos.
Así fue. Hasta el año 1948, en que se proclama el Estado de Israel. Tienen ahora un lugar, una tierra, donde siempre estuvieron. Pero ahora por las Naciones Unidas es dado ese territorio para que puedan habitarlo. Y pueda haber un país que se llame ahora Israel. Les guste a quien les guste. La palabra de Dios iba a cumplir. Pero ellos, por el rechazo de Jesús, asumieron las consecuencias de su decisión y nunca supieron entenderla porque nunca creyeron que que Jesús era el Cristo, el ungido, el Mesías, el que tanto esperaban, había venido, no lo reconocieron, le dejaron pasar. ¿Y tú en tu vida? ¿Tú en tu vida le dejarás pasar? Pilato tiene una oportunidad única aquí. El pueblo pide a Barrabás. Entonces dice en el versículo 1, así que entonces tomó Pilato a Jesús, le azotó. Los soldados entretejieron la corona de espinas, la pusieron sobre su cabeza, le vistieron con un manto de púrpura y le decían, salve rey de los judíos, y le daban de bofetadas. ¿Qué había hecho él? Nada. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, miren, lo traigo afuera, para que entendáis que ningún delito hay en él. Quiere librarse Pilato. Pilato sabe, su conciencia le enseña de que está cometiendo una injusticia si lo entrega a la muerte. Quiere satisfacer al pueblo como buen político, quiere satisfacer a Tiberio como buen político, quiere satisfacer su propia conciencia. No se puede servir a dos señoras. Pero era un buen político, así que quería quedar bien con Dios y el diablo, como decimos ahora, ¿cierto? Ningún delito halló en él. Salió Jesús llevando la corona de espinas, Pilato le expone, y el manto de púrpura de Pilato dice, he aquí el hombre. Si había alguien a quien merece aquel título, era Jesús. Era Jesús. ¿Cuántas veces las mujeres tienen que decir, ¿cierto? Como que le faltan pantalones al hombre. O nos falta algo a nosotros, ¿cierto? Nos acusan de, no sé, decisión, poder, decisión, fortaleza, ir adelante. Pero si hay alguien que merece el título de hombre, ese es Jesús. Pilato lo apunta y dice, he aquí el hombre. Viene su cara ensangrentada, viene sus espaldas laceradas, viene con trozos de piel y de carne desgarrados, tal vez sus músculos se ven en la espalda, pero tal como decía mi hermano en aventuras bíblicas o en las escuelas dominicales, en su enseñanza al principio de la mañana, no es eso lo que salva al pecador del infierno. No es eso lo que quita mis pecados. No es su corona de espinas y tampoco su espalda azotada. Es que Él tomó mi lugar en la cruz del Calvario. Es que Él tomó el lugar tuyo, el lugar que merece el pecador. Barrabás, un sedicioso y un asesino, es aceptado por el pueblo para que sea el que salga en libertad, pero el inocente Hijo de Dios, el verdadero hombre, lo rechaza. Si escuchas hoy su voz, no endurezca tu corazón. El inocente está allí, no abre su boca, no se defiende. Cuando le ven los principales sacerdotes y los alguaciles, en el versículo 6 del capítulo 19 de Juan, dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tómenlo ustedes y crucifíquenle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley, según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Otra acusación,
Pero si de verdad el Señor es el Hijo de Dios. ¿No tienen el testimonio de un ciego de nacimiento en el propio templo? ¿No tienen el testimonio de un paralítico en el estanque de Betesda? ¿No tienen el testimonio de muertos que fueron resucitados por el Señor? ¿No tienen el testimonio de que el Señor dio vista a los ciegos, desató la lengua del mudo, levantó, ¿cierto?, sacó los demonios de muchos seres humanos? ¿Qué más necesitan de prueba? ¿Qué más necesitas tú para creer en Él? ¿Tienes una aparición de Jesús ante tus ojos? No la tendrás, pues Dios ya se manifestó y está aquí escrito en las Escrituras. Y la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Tienes una Biblia? Léela. ¿No sabes por dónde partir? Parte por el Evangelio de Juan. Y allí se te demostrará que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es Dios y que Jesús murió por nuestros pecados. ¿Para qué? Para salvarte de la condenación que te está esperando. ¿Cuándo? Tal vez hoy. Nunca se sabe si uno regresa a casa, ¿cierto? Hay letreros por ahí puestos, ¿cierto? Como indicando, como, no sé si la fe de la persona, no sé. Solo Dios sabe si vuelve. Las personas aquí cerca, en Nueva York, un accidente el día viernes de madrugada, si no me equivoco, sábado de madrugada, y chocó 2 vehículos allí, 2 personas muertas. Hoy día en la mañana, la televisión, otra persona muerta. Culpa del alcohol. La persona salió, pero partió a la eternidad. Si es sin Cristo, está en el infierno, lamentablemente. Pero Dios no desea que tú estés en el infierno. El Señor no quería que Pilatos estuviera en el infierno, o que Judas fuera al infierno. Pero fueron. Porque no creyeron en Cristo, no creyeron en aquel que vino a dar su vida por nosotros. Vino a entregar su humanidad entera por nosotros, su alma, su corazón. Todo estuvo allí en la cruz, tomando nuestro lugar. Cuando Pilato oyó esto, dice el verso 8, tuvo más miedo. Entró otra vez en el pretorio, dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? ¿De dónde? Mas Jesús no le dio respuesta. Si el Señor ya le dijo, mi reino no es de este mundo. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? Como tratando de imponerse, como lo hacía con cualquier otra persona. Era hombre duro. ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte? ¿Y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dado de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Entonces procuraba Pilato soltarle de nuevo. Pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César, el mismo que le puso en el poder. Todo el que se hace rey, a César se opone. Quedó como en el rincón de los boxeadores Pilato. No tenía cómo salir de allí. Si decía que Jesús era el rey, iba contra César. Perdía su puesto, perdía su poder. Tal vez hasta la vida. Mejor deshacerse de Jesús. ¿No pasa eso con muchos? En algún momento de la vida, Cristo de nuevo se te vuelve a acusar. ¿Cuántas veces ya lo ha hecho? Tal vez hoy sea la última. Por lo tanto, se hace más evidente que si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón,
Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús, se sienta en el tribunal. No porque está cansado de estar de pie, sino que su alma se abruma. Tiene que tomar la decisión. Él no lo sabe aún, pero es la decisión más trascendental de su vida. El destino de su alma está en juego. Él no lo sabe porque no reconoce a Jesús como Salvador, no reconoce a Jesús como el Hijo de Dios, no reconoce a Jesús como realmente Él es. ¿Lo reconoces tú? ¿Lo reconoces acaso? Entonces él se sentó allí, en el tribunal, en el lugar llamado el Losado, y en hebreo Gábata. Era la preparación de la Pascua, y como a la hora sexta, entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícanlo. No lo quieren en su vida, ¿lo quieres tú en tu vida? Si lo rechazas, rechazas al inocente, al que no tiene nada contra ti en un sentido. Te acusa que eres pecador, te dice que vas al infierno, te quiere rescatar. ¿Qué ha hecho mal el Señor? Nada. A vuestro rey he de crucificar, dice Pilato. Y ellos respondieron: no tenemos más rey que César. Qué cínico, ¿cierto? Ahora dice que César es su rey, cuando toda la vida han rechazado el imperio romano allí. Mentirosos. Así que entonces los entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Y antes Pilato, obviamente, va a este lavatorio, toma agua y dice: inocente soy yo de la sangre de este hombre. Pero lavarse las manos en un ritual no te quita ningún pecado. Tal vez tú dices: no, es que yo fui bautizado cuando chico, yo fui a la escuela dominical, yo he leído la Biblia, yo he orado, me han predicado, etc. Nada te sirve. Solo el hecho de arrepentirte y creer en el Evangelio. En que Cristo Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. Tal como estaba escrito de Él, tal como Él vino a cumplirlo y nadie se lo impidió. Por amor a nosotros muere allí en la cruz. Pero ¿hay culpables en el camino? Hay culpables en el camino. ¿Pilato uno de ellos? Así es. Y ahí está Pilato. Se deshizo aparentemente, cierto, del problema. El patio se desocupó, a Jesús se lo llevan, queda todo en paz aparentemente. Él manda una guardia para que haya orden, así que se va la guardia junto con ellos, mientras al Señor lo llevan por las calles de Jerusalén hasta salir en las afueras y crucificarlo. Mientras tanto, Pilato seguramente siguió sentado allí. Un rato más tal vez, no sé, me gusta imaginarme esa escena, pensando en quién realmente era aquel, que tal vez él podía ver el manto desaparecer de su vista tras la persona del Señor Jesús. ¿Quién eres tú? Pero no lo quiso contestar en su conciencia, en su corazón. Él sabía que era inocente el Señor, sabía que no había injusticia en él, le mató igual. ¿Qué vas a hacer tú con Jesús? Hoy se te atraviesa una vez más en tu vida. ¿Qué harás con Jesús? Tienes la opción de recibirle y que Él sea tu eterno Salvador, tu eterno Señor, o rechazarle y seguir el camino de Pilato. Estamos en el año 33, en el año 36 se le acabó la buena aventura a Pilato. Pilato, no importa lo que hizo con Jesús en este sentido, lo destituyeron igual. ¿Valió la pena? No hay certeza de la muerte de Pilato. Históricamente, la tradición dice que él después se mata, se suicida. En el año 36 es destituido Pilato. Mientras viaja a Roma, muere Tiberio. Se desaparece Pilato de la historia.
Pero para Dios, la vileza de Pilato no es olvidada. Está aquí registrada. Tus pecados están todos registrados. Tu maldad está toda registrada. Y si tú no aceptas esta salvación tan grande que el Señor te ofrece, por haber muerto Él en nuestro lugar, ¿cómo tú escaparás? Habiendo tenido una salvación tan grande ante ti, ¿cómo tú escaparás? Te lo digo de inmediato, no tienes escapatoria. Darás cuenta por tu pecado, y la paga del pecado es muerte. Y cuando la palabra muerte se habla en la Biblia, significa separación de Dios, separación eterna de Dios, o sea, el infierno. Porque el infierno, querido amigo, existe. No es fábula, no es ficción. El Hijo de Dios así lo asegura, así nos abrió un poco las ventanas de la eternidad, diciendo que es el lugar donde la llama nunca se apaga, dijo Jesús, donde el gusano nunca muere. Es un lugar de condenación y de terror y de soledad absoluta y de tinieblas absolutas. ¿Quieres ir ahí? Pues irás ahí si tú no aceptas la gran salvación que el Señor te da y te ofrece, habiendo Él muerto en la cruz por nuestros pecados. No seas como Pilato, que teniendo la verdad allí delante, teniendo la persona divina del Señor, lo rechazó. No fue hombre. Había uno solo que era el hombre, era el Señor Jesús, quien tomó nuestro lugar. Pero Pilato lo rechazó. No seas tú como Pilato. Si escucharas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu verdad, Señor. No la verdad nuestra, sino la tuya. Que siendo el Señor Jesús inocente, el Santo Cordero, estando allí, fue rechazado, fue menospreciado, no lo estimamos, y Él aún así quiso ir hasta la cruz para morir por nuestros pecados. Ten misericordia, Padre, de aquellos que puedan estar entre nosotros, niños, jóvenes o adultos que aún no te hayan recibido, aún no hayan creído en el Señor Jesús como Salvador, nunca se han arrepentido de sus pecados. Ten misericordia y que hoy no dejen pasar la oportunidad como lo hizo Pilato en aquel tiempo. Dejó pasar la oportunidad de su vida, dejó pasar la oportunidad en la cual pudo haber redimido su alma junto allí al saber y al reconocer a Jesús como el Hijo de Dios. Pero lo rechazó y le envió a aquella muerte cruel, pero que se cumplían las Escrituras, Padre, en que el Señor Jesús iba a ser levantado, iba a morir por nuestros pecados, el justo por los injustos para acercarnos a ti. Bendice tu palabra, Padre, de todos los que escuchen tu palabra, esta predicación u otra, pero Padre Celestial, te rogamos que tú tengas misericordia y abra los corazones de ellos para que entiendan, se arrepientan y tú los salves. Gracias, Padre, nos encomendamos a ti y te pedimos todo esto, tu bendición en el nombre del Señor Jesús.